¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? Lo único que sé es que Quiero ser un mejor humano. y para eso hay mucho que aprender y aún más difícil, Mucho que desaprender. más humano, menos bruto. Una producción de Troop. Antes de empezar, les recuerdo, suscríbanse en todos los canales donde esté Bruto, en YouTube, Spotify, en todos lados estamos presentes. También síganos en las redes sociales, está el Instagram, está TikTok, también están mis redes sociales, las redes sociales también de los invitados que ahí van a aparecer. Yo soy Diego Alfaro y esto es Bruto. Para el episodio de hoy nos acompaña, él es médico funcional egresado de la Universidad de Anáhuac, especializado en salud hormonal y en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona. Dirige el Servicio de Nutrición y Medicina Funcional de la Clínica de Endometriosis y Cirugía Laparoscópica del Hospital Ángeles Pedregal y fundador del Centro de Medicina Funcional y Salud Hormonal. Él es amante de la naturaleza, los animalitos, tiene 2 gatitas adoptadas y le encanta viajar, aunque suene a cliché, también leer, la fotografía, cocinar, el buen comer. Está conmigo el doctor Juan Luis Gallardo. ¿Cómo estás? Venga. Oye, Bienvenido. parecía presentación de congreso al principio. Que Estuvo complejo, la parte humana al final. Estuvo complejo. Muy bien. Luego hay unos términos que digo, no lo voy a cagar, güey. Acá se me van a ofender Bueno, de que la cagué en credenciales más, algo. credenciales menos. Qué Aquí chingón, estamos. ¿no? Pues bastantes buenas credenciales. Las mías son así de que Diego Alfaro, conductor, le hace a la mamada y tiene un podcast de masculinidad. Pero aquí andamos. Aquí estamos. Muy bien, Bienvenido. listísimos. Oye, pues me encantó lo que pudimos platicar previo sobre Claro. el enfoque tan distinto que planeamos darle a la salud hormonal. Luego te invitan y es puro tecnicismo y como pura tristeza alrededor de las hormonas. Creo que es la primera vez que voy a hablar sobre la perspectiva masculina. Órale. Y luego sobre cómo deconstruir la perspectiva masculina, ¿no? Claro. Entonces, encantado Es que- de estar acá. No, hombre, qué bueno que viniste. Yo desde hace mucho tenía el interés de hablar sobre la testosterona, ¿no? Hablar sobre las hormonas. Luego es complicado encontrar, alguien que quiera animarse a venir, ¿no? O alguien que esté más acostumbrado a hablar en cámara, alguien que esté acostumbrado a compartir este conocimiento. Y como dices tú, no tanto de... Obviamente hay tecnicismos, pero también simplificarlo de cierta forma que la audiencia pueda entender y sin mayor complicación, ¿no? Creo que ahorita pasa que en redes sociales, güey, encuentras información de todos lados con cualquier ideología y ya cualquier persona de repente por hacer un TikTok, pues se le da un grado de experiencia o de experto y hay mucha desinformación también, aunado a pues todos estos mitos y leyendas o esta unión que se le da mucho a la testosterona con la masculinidad. Pero justo a este episodio creo que me gustaría centrarlo. Obviamente se van a hablar de otros temas y demás, pero sobre todo de hablar sobre la testosterona, ¿no? Que es algo que, como te digo, en las redes sociales lo encuentras en todos lados. Hay muchísimo sesgo, muchísima toxicidad. Justo venía ahorita en el coche reflexionando sobre el daño que nos hace luego el algoritmo, porque si a ti te gustó el post que publicó quien sea, al rato ponemos nombres, te va a seguir mostrando lo mismo, ¿no? Y entonces te empiezas a encapsular en la realidad y la información que recibes es la información que te gusta recibir. Justo, es una a eso cámara de súmale eco. que cada uno estamos empezando a usar ChatGPT como para validar nuestras propias ideas. Está cañón, porque luego llega gente a consulta que pues ellos ya saben qué es lo que quieres, lo que ellos quieren que tú les des. Y casi es como examencito, ¿no? Así de a ver si me dice lo mismo que ChatGPT. O sea, ya llegan no, predispuestos. yo estoy informado. Sí, la verdad es que eso es un fenómeno interesante al que nos tenemos que enfrentar. Pues todos los médicos hoy en día tenemos un examen oral en cada consulta, pero como te digo, la verdad es que sí me he dado cuenta de que ChatGPT está agarrando una onda de, oye, te pregunto de esta manera y te va a responder en concordancia a lo que tú le preguntaste. Entonces también se presta mucho al sesgo de la información. No lo había pensado. Entonces en la época de la sobreinformación estamos cayendo en una desinformación también. Los dos lados, completamente. ¿no? Totalmente. Así que Oye, bueno, vamos y a... digo, también para hablar un poco de eso, es curioso también, ¿no? Y lo que estaba viendo es cómo también tú, en tu parte como doctor, ya también tener que crear contenido, ¿no? Como para estar allá. Y luego también que mucha gente asume que un doctor... Luego hasta los están buscando por números de followers, ¿no? Estoy viendo, Sí. o están como considerando su experiencia o dependiendo eso, ¿no? Entonces también hay una
pues una presión también como parte de muchos doctores Sí. y otros profesionistas que, bueno, pues también tengo que subirme a esta oleada del contenido, güey, ¿no? También es un Sí. esfuerzo extra. Yo creo que llegué justo antes de que empezara esa oleada, pero la realidad es que yo sí era de los médicos que además somos muchos que al principio empezó a decirme alguna que otra amistad, oye, deberías de hacer videos como este doctor que acabo de ver. Y decía, en mi vida, escúchame bien, en mi vida me vas a ver como esos ridículos. Y eventualmente como que dices, pues tengo una perspectiva diferente de la medicina, quiero compartirla en redes, va. Pero ahora casi parece que tiene que ser una materia en la facultad, porque si no estás en redes haciendo algún tipo de contenido, cada quien con su personalidad, Claro, güey. estás desacreditado, ¿no? Y tiene su parte buena porque Sí. el paciente le gusta ver con quién va a ir y si hace un cierto match con su ideología, con su personalidad, si le gusta el enfoque que tiene, pero es cierto que puede prestarse para acreditar a gente que no lo está. Han pasado tantas cosas que uno ya es un poquito más de investigar sobre Claro. con quién va a ir y tal, pero la realidad es que, claro, un número de followers no siempre nos va a hablar de la capacidad resolutiva o de la capacidad clínica. Y hay muchos que en realidad pues se dedican a la comunicación de la medicina, lo cual está padrísimo, pero en realidad no cuentan con ese enfoque clínico, ¿no? Son Claro. prácticamente conferencistas. No es desacreditar a nadie, pero el punto es que tal vez tenemos que revalorar un poco nuestros criterios para decidir con quién vamos a una consulta. Sí. Oye, y ahorita que lo dijiste se me quedó grabado. ¿Por qué consideras que tienes una visión diferente? Bueno, yo creo que como la mayoría de los médicos que llegamos a dedicarnos a la medicina funcional, vivimos un cierto tipo de decepción de cómo se manejan las cosas hoy en día, de Ok. cómo estamos tan poco enfocados en la salud preventiva, la poca importancia que le damos a los hábitos, a la alimentación. Entonces yo empecé explorando por un lado, luego por el otro, y una vez que consigues integrar tanto la parte clínica con la parte nutricional, estilo de vida, hábitos, y entiendes el impacto que tiene cierto nutriente que le administras a tu cuerpo, el agregarle 1 hora más de sueño a tus noches, pequeñas cosas que podrían parecer insignificantes y lo puedes empezar a ver plasmado en los estudios, eso me llevó a volverme un poco más hippie, podríamos decirlo, Sí. pero es que esa es la base, esa es la medicina real. Claro. Entonces, es chistoso porque en las consultas a veces me parece súper irónico que diga, tengo que dedicar, por ejemplo, una parte de mi consulta a preguntarle a la persona cuánta agua está consumiendo. Claro. Y es un pelear con los pacientes de, es que a mí no me gusta el sabor del agua, oye, es que a mí cuando hace frío se me olvida tomar agua. Es chistosísimo porque es lo más primordial y básico y el Sí, impacto sí. que eso tiene en tu salud es Todo. tan visible, pero muchas veces, por cómo está diseñado el sistema, ni siquiera hay el tiempo en una consulta convencional de reparar en ese tipo de detalles. Y ese fue como el tipo de perspectiva que me empezó a hacer como muy grato poder Claro. compartir en redes, porque luego llegan pacientes que dicen, "Oh, pues mira, yo en lo que estaba esperando mi consulta, empecé a ver tus videos y resulta que desde que empecé a ver tus videos he bajado 13 kilos, bajé mis anticuerpos de acá para acá", y yo mismo me quedo de, ¿neta? ¿Sí eran mis videos? Exacto. ¿Neta? Pero sí, y Órale. es como chistoso, pero satisfactorio el entender que Cool. tiene un impacto chido en los pacientes y que realmente, tanto para quien es tu paciente como para quien no, estás dándole un mensaje de tomar su salud en sus manos. Claro. Órale, justo ahorita lo que mencionabas, hago referencia a 2 cosas. Uno, me acuerdo mucho de un documental que vi, no recuerdo si se llama Food Matters o no sé, que habla de cómo la comida, la El importancia de impacto la que comida. Y luego cuando vas a un hospital y te internan es donde peor comes, cabrón. No, es donde Es increíble. puta, güey, pinche pechuga toda culera, güey. Panecillo como de avión, Exactamente, ¿no? Y habla mucho ese documental de eso. Y la otra es este otro gran libro que comí. Este otro gran libro que leí que se llama Myth of Normal de Gabor Maté, que habla sí no lo mucho. vi. Es un librazo. Topas a Gabor, que lo has visto seguro en Sí, redes, sí. es un chingonazo. Que habla mucho de la importancia de las emociones y de que en una consulta, ahorita como me decías, pues también está muy cabrón que te preguntan, ¿no? ¿Y cómo estás emocionalmente? ¿No? Que hay mucho parte de las Importantísimo. enfermedades y de lo que sucede es por cómo estamos dentro, todo el trauma o las experiencias que hemos vivido y lo que llevamos día con día, ¿no? Entonces, como esos 2 lados que también son fundamentales, ¿no? Tanto para la prevención y para conocer qué es lo que tenemos dentro, que tanto las emociones como nuestra alimentación influyen, ¿no? Sí, en todas las consultas, independientemente de
qué es lo que estamos tratando. Ajá. Siempre empezamos preguntando por la energía, cómo está, si están haciendo actividad física, Claro. cómo se están hidratando, si tienen temas gastrointestinales, cómo están durmiendo y cómo están sus niveles de estrés, ansiedad. Y a veces hay pacientes que dicen, no puedo creer que me estés preguntando todo esto. Sí. O sea, como, ¿por qué? Porque es eso importante. Claro. Ajustame mi medicamento. Porque estamos acostumbrados a una manera de hacer las cosas. Y otra cosa que te puedo compartir desde la perspectiva de quien está sentado del otro lado del escritorio, es que también como médico tendemos con el paso de los años a blindarnos. Porque conforme vas viendo historias desgarradoras, vas conociendo pues el sufrimiento de las personas que llegan a tu consulta, sí hay como existe en la terapia, una transferencia, una contratransferencia, y puede ser que también tengamos esa tendencia a, como voy a ver, como sucede en el sistema público, no sé, 17 pacientes ahorita, no puedo andarme enganchando con esos temas, ¿no? Claro. Entonces mejor me blindo y a lo que voy. De resto, ya te toca a ti allá afuera. Pero bueno, es la ventaja que tenemos cuando queremos hacer la consulta más enfocada en esto, aunque nos tome un poco más de tiempo, pues tratar de sanar Claro. de otra manera. Perfecto, pues bueno, así es. Momento de hablar de salud hormonal y testosterona. Me Venga. encanta decir testosterona porque siento que suena como un solo de batería. Como testosterona. No, metralletas. Sí. Primero empecemos, güey. ¿Qué es la testosterona? La testosterona creo que todos tenemos más o menos claro que es una hormona sexual, la principal hormona sexual en los hombres, y que también se encuentra presente en las mujeres en una menor medida, pero que en la proporción de su producción de hormonas es muy, muy significativa. A veces pensamos que es cuestión de hombres y punto. Se produce en distintas partes del cuerpo, principalmente en las gónadas, en los testículos, aunque también existen precursores dentro de nuestro cuerpo que se van a convertir en otras partes, en la periferia, se van a ir transformando. Y esa es la importancia también de cómo está tu cuerpo para cómo vas a transformar esos precursores. Tiene impacto en un sinfín de funciones del cuerpo. En realidad es indispensable para nuestra salud metabólica y para nuestro bienestar, independientemente de cómo lo asociamos normalmente a masa muscular y a salud sexual. Y así se te cae el pelo o no. Claro, Y esa es otra. Esa es otra. O sea, pero esas son como las más comunes, ¿no? Las que normalmente se asocia, digo, sobre todo por los estereotipos, ¿no? Se habla de la testosterona como el rendimiento muscular con la sexualidad, ¿no? Y bueno, lo que decías del pelo, pero también hay otras funciones que cumple. Sí, bueno, yo creo que es porque es como lo más visible, ¿no? Que tú puedes verlo de manera clínica sin ver unos estudios, y pues eso está incluso relacionado con el desarrollo a lo largo de la adolescencia, cómo se van presentando los caracteres sexuales y todo. Sin embargo, es importantísima para la salud cardiovascular, la concentración de la sangre, cómo se encuentra tu perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, y también, bueno, sí para la función sexual, pero yo pienso que la función sexual es como la corona de tu bienestar, porque un cuerpo que no está bien no va a estar enfocándose en reproducirse. Entonces, realmente cómo está tu salud sexual nos habla de cómo está tu salud general. Claro, en cuanto a la testosterona, ¿qué tanto es esta relación con el crecimiento muscular, con el ejercicio, con esta fuerza, digamos? ¿Qué tan directamente está unida? Sí existe un efecto directo tanto para la formación de masa muscular como para la preservación de la misma, y no es la única hormona para el crecimiento durante el desarrollo, pero tiene un papel importante. Y como te decía, para la aparición de los caracteres sexuales, ¿no? Pero a veces pensamos que es lo único, y eso es lo que lleva a que mucha gente acuda a la testosterona como una solución paraguas que va a cubrir absolutamente todo, y no pensamos en qué es lo que tiene que haber detrás para esa producción y transformación de la testosterona. ¿Cuáles son los factores de esta producción? ¿A partir de qué edad el cuerpo empieza a generar testosterona? ¿Desde que nacemos? Desde que nacemos existe una cierta generación, los testículos comienzan a funcionar distinto conforme nos vamos desarrollando, se modifica la cantidad que se produce, y ya llevándolo más a la cuestión de la edad reproductiva, está estudiado que a partir de los 30 años empieza a disminuir. Pero la realidad es que los parámetros para evaluar las hormonas son cada vez menos claros, porque estamos expuestos a un ambiente que justamente no posee los factores que necesitamos para una adecuada salud
de nuestras hormonas sexuales. Factores modificables, factores del día a día, pero que se han ido modificando en las últimas décadas. Claro. Nuestro sueño, nuestros niveles de estrés, nuestra alimentación, exposición a químicos, incluso pesticidas, factores o agentes plastificantes, el ejercicio, por supuesto, Claro. es un círculo, porque claro que está relacionado a la testosterona, a la formación y preservación de la masa muscular, pero al mismo tiempo, mediante el ejercicio de fuerza, tú puedes incrementar tu producción de testosterona. Van unidos. Es un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo, ¿no? Okay. Entonces, realmente podría decirte esa respuesta como cliché que podrías responder ante cualquier padecimiento crónico, pues son todos estos factores de nuestro estilo de vida, pero si bien es cierto esto, tenemos que ser conscientes de que estamos en una época en la que dormimos menos que antes, estamos más estresados, nos movemos menos, comemos peor, estamos expuestos a más químicos, a más disruptores endocrinos, como se les llama, que son factores que estorban al funcionamiento de nuestras hormonas, y eso termina por disminuir en las generaciones actuales los niveles de testosterona o por modificar nuestra transformación y hacer que incluso lo que se le llama el fenotipo, esta apariencia, vaya cambiando también. ¿Eso cómo va cambiando el fenotipo? ¿Cuál sería la variedad? Bueno, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si la testosterona se va hacia una vía o hacia otra, va a actuar en una parte distinta del cuerpo. Es decir, hablando de los hombres que presentan alopecia androgenética, ¿no? Es la testosterona de manera no directa, sino convertida en una forma llamada dihidrotestosterona que actúa en esta parte. Y así sucesivamente, ¿en qué convirtamos esa testosterona? Dependiendo de nuestro ambiente, nuestra epigenética y los distintos factores del estilo de vida, va a modificar cómo te sientes, cómo te ves, incluso teniendo la misma producción de testosterona. No depende, no varía de eso. No es como que si generas más testosterona te vas a quedar a huevo calvo. No, definitivamente no. Y eso, hablando específicamente de ese tema, también depende de una sensibilidad genética. Es decir, hay personas que tienen muy altos niveles de testosterona y muy bajos, pero que no depende de eso si se van a quedar calvos o no, sino de la sensibilidad que tienen sus folículos a los niveles de dihidrotestosterona. Porque existía un mito, pues que yo creo que era más popular antes, de que, por ejemplo, los hombres calvos eran gente con más testosterona, ¿no? Y bueno, mitazo. Me consta. Sí, exactamente. Sí, o sea, al final no está esa relación. No, es más bien tu sensibilidad a las formas en las que se va transformando y cómo lo transformas tú. Claro, y la genética, y si tus papás, y sí, hay demasiadas cosas. Regresando un poco a ese tema, ¿no? Porque alguna vez en algún comentario en Instagram sí me pusieron eso de que alguien me comentó, es que los hombres en la actualidad tenemos la testosterona de un hombre de 70 años, o que en los 80s los niveles de testosterona en los hombres eran mucho mayores, y todo esto para respaldar como una cierta feminización del hombre culturalmente, la cual nos está arrebatando la testosterona, según aclaman este tipo de hombres. Es cierto eso de que sí han bajado los niveles de testosterona, ¿no? Es cierto, pero mucho más en relación de lo que estamos platicando, de cómo estamos expuestos a este ambiente que químicamente es adverso a esta adecuada producción y transformación de testosterona, que los patrones culturales, roles de género, etcétera, que realmente pues no tienen ninguna relación. Ahora, sí es cierto que se ha observado que en los últimos 40 años los niveles de testosterona en las generaciones han ido disminuyendo entre un 20 y un 40%, pero por los factores que estamos platicando. Claro. Entonces, así son las falacias, ¿no? Respaldar lo que tú quieres decir con algo que no es completamente cierto ni completamente falso. Sí. O sea, de que no podemos comparar la dieta que llevaban nuestros abuelos, el estilo de vida que llevaban, ¿no? Con lo de la actualidad, los procesos de la comida, incluso el agua o la cantidad de ejercicio o cualquier químico que esté en la comida. Bueno, a mí algo que siempre me ha impresionado y la neta sí está cagado es que mi abuelo tiene 91 años y él, conforme me he ido metiendo a la nutrición clínica, todo este tema de la epigenética y así, él dice, esos son mamadas. Yo tengo 91 años y ¿cuándo me has visto tomar vitamina D? ¿Cuándo me has visto no sé qué, no sé cuánto? Mira, yo me despierto, me zampo una jarra de 1,5 litros de café con mi bolillo, con mantequilla, 3 huevitos. Y
y come muchas cosas que uno pensaría que no se deben de comer, pero la realidad es que él sigue alimentándose como se alimentaba hace 60 años, tal vez, y, por ejemplo, no consume prácticamente alimentos ultraprocesados, de vez en cuando, pero es algo mucho más festivo, digamos, ¿no? Eso le sirve. Y cosas que nosotros hemos adaptado y adoptado a nuestro día a día y que lo percibimos, pues así como hay tanta gente diciendo tarugadas, hay mucha gente que dice como cualquier alimento es alimento, no puedes decir que existen alimentos buenos y malos, no sé qué. Pues si lo ves todo como calorías entras, calorías salen, sí, pero el impacto que eso tiene en tu microbiota, en tu genética, en tu epigenética y en toda esta transformación, pues es completamente distinta, ¿no? Entonces, Claro. bueno, no he medido nunca los niveles de testosterona de mi abuelo, pero yo lo veo entero. Claro, no, porque además creo que mucho eso de la nutrición viene del no satanizar la comida, ¿no? Creo que por ahí va, pero sí hay que aclarar de qué perspectiva estás hablando, ¿no? De que si son buenos o malos en cuanto a satanizarlos y evitarlos, o de que si son buenos o malos en cuanto a nutrición o los procesos que llevan, ¿no? Creo que hay que yo como digo, es que el extremo de todo está mal, ¿no? O sea, obviamente, si quieres comer McDonald's diario, pues está mal, ¿no? Pero, pues, también si está mal no comerlo nunca, tal vez también está mal. Exactamente, el decir, no, es que no lo voy a comer nunca. Entiendo si no te gusta, pero si no lo vas a comer nunca por castigarte o por evitar subir de peso, pues también es estos extremos que hay que ir surfeando la ola un poco y decir como, pues también consiéntete. ¿No? Sí, o sea, mantener ese equilibrio que creo que una vez que tú lo observas desde una perspectiva clínica, sí queda mucho más claro. Esto es bueno para tu cuerpo, esto no es bueno para tu cuerpo, pero no es lo mismo verlo todo como así se va a reflejar en tus estudios a cómo va a impactar en tu equilibrio biopsicosocial, espiritual, ¿no? Claro. Oye, ¿cuánto es lo que se considera un buen nivel de testosterona? ¿Cuál es el estudio? ¿Cómo se mide? Mira, en realidad no me encanta dar valores porque la gente se va a autodiagnosticar. Sí, no eres. Ni ChatGPT ni eso. Ese es el tema, porque depende de muchos factores. De la edad y de, distintos factores. Además, existen los rangos de laboratorio que, si te fijas, cuando te haces unos estudios son un rango así gigantesco. Y entonces también tú te puedes hacer tu estudio, digamos, ya que me preguntabas, un estudio de testosterona total o de testosterona libre, te lo puedes hacer y te va a decir, estás dentro del rango. Ah, bueno, ok. Sí, pero no se está tomando en cuenta cómo está clínicamente la persona. Incluso me ha pasado, y esto es una realidad, que hay personas que para los niveles de testosterona considerados óptimos por la medicina funcional están bien, pero se les realiza, no por mi parte, pero llegan con una terapia de complemento de su testosterona y mejoran clínicamente mucho. Entonces, no existe como algo que se pueda establecer. Aquí voy a encasillar, este es el óptimo y este es el que tengo que yo tener mínimo, porque realmente depende de muchos factores, pero sí vale la pena, la verdad, que uno incluso desde los 30 años se pueda realizar un estudio de testosterona total, por lo menos, para conocer tus niveles previos, ¿no? Y ver qué va pasando a lo largo del tiempo. A veces llegan personas a mi consulta que sus niveles de testosterona están prácticamente en ceros, hombres o mujeres, pero dices, no tengo un previo, yo no sé cuál era tu producción de testosterona previa. Claro. Entonces, realmente es como individualizarlo mucho más y que siempre estén acompañados de un seguimiento inmunológico metabólico para precisamente conocer todos esos factores que modifican el cómo se va a comportar la testosterona en el cuerpo. Ahorita me decías como un estudio de testosterona total y el otro estudio de testosterona libre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la testosterona total está cuantificando todos los tipos de testosterona, por decirlo de alguna forma, que están circulando, y la testosterona libre es aquella testosterona que no está unida a proteínas. Esta hormona es una hormona proveniente del colesterol, y el colesterol, para viajar por nuestros vasos sanguíneos, necesita unirse a proteínas. Entonces, la testosterona total mide el conjunto de testosterona unida a proteínas, que nada más anda transportándose, va encima de su taxi, y la testosterona libre. Y la testosterona libre son los peatones, digamos, que ya se bajaron del taxi y están listos para ejercer su efecto en los tejidos.
Ok, están esperando dónde actuar, Sí, digamos. hay personas que tienen niveles de testosterona total muy adecuados, pero testosterona libre muy bajos. No se consigue llevar hasta los tejidos esta testosterona, nada más anda ahí circulando. Fluyendo. Ok, entonces ahí están las dos diferencias. Sí, entonces ¿no? ahí es la importancia de un análisis de una dinámica, ¿no? Ujú. Incluso sí, así pasa con el análisis de la menopausia y tal, como que mucha gente quiere la respuesta de, a ver, pásame que anoto qué estudio me voy a hacer acabando este podcast, pero siempre es conveniente que hasta para los estudios te los recomiende un profesional de la salud, porque las hormonas son dinámicas, sus niveles se modifican hasta dependiendo, en el caso de las mujeres, de qué momento del mes se miden, y sí existen como sus especificaciones. Si alguien está escuchando y quiere hacerse un estudio, ¿qué le recomiendas? ¿Con qué doctor ir o con qué tipo de doctores ir? Haz de cuenta, ¿cuál sería el primer paso? Hay varios médicos que pueden ver esto. El primero debería de ser probablemente un endocrinólogo, aunque también en cuanto a los hombres, un urólogo especializado en andrología. A veces hay ginecólogos que también están especializados en andrología. A grandes rasgos son como los primeros profesionales a los que se debería de acudir. Y también habemos muchos médicos funcionales que desde otra perspectiva estamos haciendo esta evaluación, pero no vengo a promocionar la medicina funcional, siendo muy, muy responsables. Digamos que con quien hay que ir es, estrictamente hablando, con el endocrinólogo. Ok. ¿Hay alguna muestra física o hay una forma de saber que hay algún problema hormonal en el hombre? Digamos que hay algún síntoma, pues. Sí, referente a la testosterona hay escalas que se pueden aplicar incluso como cuestionarios para detectar pues la severidad de los síntomas en relación a esto, y ya a partir de ahí decidir si se mide la testosterona, si no. Pero que puedes notar, pues sí puede haber no menor masa muscular, sino mayor dificultad para construir la masa muscular. Puede haber distintos tipos de disfunciones sexuales, puede haber alteraciones en el estado de ánimo. No lo pensamos mucho, pero está muy relacionada incluso con trastornos como la depresión. Puede haber irritabilidad, puede haber mayor o menor agresividad, menor crecimiento de la barba. Por ejemplo, hay gente que me menciona, oye, a mí antes me crecía de esta manera el vello corporal y se modificó de repente el patrón progresivamente el patrón con el que me crecía. Te podría decir que a grandes rasgos son los principales, y siempre se debe de hacer en conjunto esta evaluación con la de los niveles de testosterona. Pero claro, si notas esto, pues puede ser importante que acudas con un profesional para la evaluación. Para checar una evaluación. Ok. ¿Es cierto que hay un pico de testosterona en cuanto a los hombres? Digamos, como a los 20 años, ¿existe algún pico o es dependiendo quien? Aproximadamente a los 21, y a partir de los 21 se mantiene en una meseta, y como te decía, cuando uno llega como a los 30 empieza a disminuir, pero la verdad es que en los hombres es mucho más progresiva la disminución de testosterona que como sucede en las mujeres al acercarse a la etapa de la menopausia. De repente hay hombres que llegan a consulta 66 años, algo así, digo, yo quisiera tus niveles de testosterona, ¿no? Y ahí lo que decimos, o sea, como sí genética, pero estilo de vida hace toda la diferencia, ¿no? Lo que dices En el caso del hombre tenemos, digamos, más campo para trabajar con el estilo de vida antes de pensar estrictamente hablando en te voy a reemplazar la testosterona, que hay gente que quiere acudir directo a la testosterona porque dicen, pues como los beneficios son estos, échala. Ya quiero, de una vez, Échala. necesito tratamiento, ¿no? Total. Que también eso influye mucho lo que están viendo en las redes y de lo que se promociona, ¿no? En muchas ocasiones, que creen que lo necesitan sí o sí. Creo que sí, hay muchos videos hablando de esto, si tienes esto, es seguro, es tu testosterona y tal, y entonces ya llega uno alarmado. Cuando haces la evaluación te das cuenta, pues sí es tu testosterona, pero tienes resistencia a la insulina, tu colesterol está así y así, tu composición corporal está así, muchas cosas que podrías modificar antes de pensar en una optimización hormonal, que para mí es eso, como un factor de ya está todo bien, venga, optimización. A no ser que hablemos de algo, francamente, un padecimiento. Ok, entonces, ¿tú crees que a partir de los 30 un hombre, o crees que sea necesario que se cheque nada más para saber, o qué tanto es necesario pues, estar consciente de tus niveles? Creo que vale la pena que pueda formar parte de un chequeo, que conozcas
probablemente no vas a hacer mucho con eso, aunque sí hay hombres que detectan, bueno, estoy un poquito abajo del rango, ¿qué puedo hacer mediante mi estilo de vida para darle un seguimiento a esto? No necesariamente pensando en un reemplazo. Y sí tengo pacientes de 35 años que están trabajando en su optimización, se dan cuenta de que, por ejemplo, tienen muchas deficiencias nutricionales y por lo tanto no cuentan con los elementos, los ladrillos para fabricar esa testosterona, y trabajando en eso generan una diferencia muy importante en su calidad de vida. Claro. A ver, vamos a... Venga. Justo ahorita lo mencionaste, lo relacionado que está en este caso en lo sexual, en este, ¿cómo se diría? Como en este impulso sexual, si se puede, como en esta... ¿Qué tanto es real eso? Que de acuerdo a tu mayor nivel de testosterona es que tengas mayor deseo sexual. Desafortunadamente es una verdad muy parcial, muy parcial. Sí que influye, por supuesto, pero te puedo decir que el motivo número uno por el que acuden hombres conmigo a consulta intentando optimizar sus niveles de testosterona por una o por otra manera es que detectan disfunciones en el ámbito sexual. Y muchas veces piensan que al administrar testosterona se va a resolver absolutamente todo, pero la realidad es que como son tantos los factores, y uno de los que es muy, muy importante y que poco se habla, es que esta terapia de optimización, cuando se acudió a consulta por un tema de sexualidad, de preferencia siempre debería de ser de la mano de un sexólogo clínico también. Porque hay muchas personas que tú les llevas efectivamente sus niveles a un óptimo envidiable y dicen, sí, pero sigo igual, o sea, mi deseo sexual sigue igual. Y entonces dices, bueno, no hemos evaluado todos los demás factores, ¿no? Lo que hay en el ámbito psicológico, represión de emociones, trauma, cómo está la relación de pareja. No por subir tu testosterona te va a gustar tu pareja si ya no te gustaba. Claro. Lo dicen de broma en los congresos, más los gringos, porque creo que tienen más libertad para ese tipo de comentarios, pero dicen, pues tú lo que necesitas es terapia de reemplazo de pareja, ¿no? Claro. Entonces, ese es el reemplazo que necesitas, quizás. Hay muchos factores que no... Es eso, no puedes cerrar todo lo que te decía, como, pues este es el paraguas que abarca todo y vamos a resolver todo mediante la testosterona. Sí que existe un papel importante en el sentido de que alguien con muy bajos niveles de testosterona va a tener mayor tendencia a presentar disfunción sexual, menor vigor, entre otras cosas, pero no significa que siempre sea esa la causa. O sea, en cuanto a disfunción, ¿te refieres a la disfunción eréctil, puede digamos? Haber disfunción eréctil, puede haber eyaculación precoz. Claro. Algunos pacientes me dicen, pues todavía no he empezado y ya acabé, por ejemplo, y dices, bueno, eso no necesariamente se va a resolver con la pura testosterona. Puede ser una de las herramientas que utilicemos, pero esto requiere un abordaje integral. ¿Está relacionada también el nivel de testosterona ahorita con la erección, digamos? Sí está. Con la función eréctil sí existe una relación. O sea, sí hay una dependencia. Digo que también hay otros factores, como mencionas, ¿no? No es el único. Inflamación corporal. Entonces, sí, no podemos como encasillarlo todo ahí, pero cuando existe disfunción eréctil es uno de los factores que vale la pena evaluar. Ok. Ahora, ¿qué tanto está asociada la testosterona a la agresividad, ¿no? Ese nos encanta. Bueno, si bien es cierto que la testosterona actúa en ciertas áreas del cerebro, como en la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones, como en la amígdala, que es donde, digamos, alojamos emociones como el miedo, sí que actúa ahí. Podríamos decir que la testosterona no genera emociones, sino que potencia emociones. Entonces, si hay agresividad, no necesariamente es solo por la testosterona, sino que puede estarse magnificando el dolor que existe, como te decíamos, de un trauma, de emociones reprimidas, de una modulación emocional deficiente, depende incluso de cómo fuiste criado. Sí puede haber una mayor irritabilidad, por ejemplo. O sea, tengo pacientes que tenemos su seguimiento de sus niveles de testosterona y es gente que durante muchos años ha vivido con bajos niveles de testosterona y cuando tú los llevas a lo que está definido como unos niveles óptimos, dicen, pues es que ando muy enojón, ando muy dominante, mi pareja ya no le está gustando que yo esté así,
porque la dinámica social que tú creaste fue alrededor de quien tú eras, ¿no? Cuando formaste ese vínculo y les incomoda un poco. Pero de eso a que tú te vayas a volver por la pura testosterona agresivo, violento, etcétera, ahí no le eches la culpa. Tú ya traías eso, la testosterona simplemente te hizo un poco más lábil, quizá un poquito más explosivo, traes las emociones más a flor de piel, pero eso ya estaba antes. Sí, porque igual se hace como mucho el mito, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, ¿no? Que no somos esclavos de nuestras hormonas. Claro. O sea, al final uno puede también considerar mentalmente y pues ver cómo canaliza estas emociones, ¿no? No está esclavizado a la testosterona para ser violento. Lo que me gusta a mí mencionar es que tanto Conor McGregor, peleador de la UFC, tiene testosterona como el Dalai Lama tiene testosterona, ¿no? Cada quien decide cómo lo canaliza, ¿no? Y capaz si los podemos revisar a los dos y tienen el mismo nivel de testosterona. Es una realidad, incluso lo que decíamos, en la corpulencia tampoco es 100% relacionado con eso, pero sí es referente a cómo manejas y si estás listo para potenciar las emociones que tú tienes dentro y quien tú eres, llevarlo a ese nivel, pues tienes que tener una cierta preparación también. Digo, dependiendo de qué niveles estamos hablando y tal, Claro. pero sí tienes que estar preparado para poder modular un fuego mayor, podríamos decirlo así. Entonces, la realidad es que la testosterona es una hormona que te lleva, y es raro plantearlo así, pero te lleva, cuando está en niveles adecuados, pues de nuevo a ser tú, a estar en tu centro, y que si está demasiado incrementada o demasiado abajo, te va a sacar de tu centro, pero pues tú tienes que estar trabajado para llegar a ese centro, porque si no, efectivamente vas a ser más explosivo, más irritable, vas a querer ser más dominante con todo el mundo. A veces cuando les explico, no sé, en menopausia de, oye, pues cuando llevemos los niveles de testosterona vas a ser más sociable y vas a tener una mayor capacidad de liderazgo, dicen, ¿por? Como que, ¿cómo tiene eso que ver? Pero curiosamente sí. Y digo, eso pues viene hasta de un sentido evolutivo, ¿no? El líder probablemente era quien tenía mayores niveles de testosterona. Y ya extendiéndome muchísimo, hay quien dice que, por ejemplo, digo, ya son como narrativas creadas, ¿no? Pero hay quien dice que, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que lleva a las mujeres a tener mayores niveles de testosterona, hace miles de años era una ventaja evolutiva, porque eran mujeres menos fértiles, por lo tanto más independientes, más sociables y más líderes. Entonces eran matriarcas las mujeres que pues tenían características compatibles con el síndrome de ovario poliquístico. No lo dije yo, lo escuché en algún lado. Claro. O sea, porque creo que hay muchas... jamás sabremos, ¿no? Ya son épocas de hace demasiados años, ¿no? Claro. Pero igual yo había visto un estudio que decía que la testosterona, o sea, no te hace violento, pero lo que, digamos que si un hombre carga un arma o carga una pistola o algo, eso le eleva sus niveles de testosterona de cierta forma, como que es el resultado de este acto violento, pero no podemos asegurar o decir que la testosterona nos hace violentos, ¿no? O sea, necesariamente. No realmente, porque para que eso sucediera tendrías que estar pasado en los niveles de testosterona, cosa que sí sucede, ahora vamos a regresarnos, por ejemplo, con las personas que abusan de la testosterona como un complemento deportivo, podríamos decirlo, para formar mayor masa muscular, etcétera, y que muchas veces lo hacen sin supervisión médica, se meten inyecciones que si tú mides, esa testosterona está voladísima. Claro. Y eso sí va a llevar a agresividad, sin duda, pero es algo que se está llevando a niveles suprafisiológicos. Pero en niveles fisiológicos y obtenidos de manera natural no tendría por qué irse hacia la agresividad, estrictamente hablando. ¿Cuándo se dan estos tratamientos? O sea, digamos, si hay momentos en los que tiene la gente que compensar este nivel de testosterona. ¿Cuándo es que sea necesario? ¿En qué casos? ¿Qué tanto se recomienda? ¿Cuál es el procedimiento?
Son muchas preguntas en una. Sí, no, Bueno, vamos por partes. pero existen Ajá. causas que requieren sí o sí es el hipogonadismo, que es funcionamiento disminuido de las gónadas, es decir, de los testículos. Existe el hipogonadismo primario, que Ujú. nos habla de una disfunción estrictamente de los testículos, o el secundario, en el cual el eje de regulación, las señales que manda el cerebro para regular el funcionamiento de las gónadas, están alteradas por muchos factores distintos. Ok. Puede ser por medicamentos, por estrés, por el estilo de vida. Ahorita podemos hablar un poco más de lo del estrés, pero hay muchos factores que pueden hacer que las señales que está mandando el cerebro para producir testosterona Claro. estén disminuidas. Entonces, estrictamente se debería de utilizar cuando existe un hipogonadismo primario, en algunos casos de hipogonadismo secundario, dependiendo de la severidad, se puede utilizar como una optimización temporal en lo que mejoras los otros factores para mantener al paciente regulado y con mejor calidad de vida. Y en la andropausia, pues te digo que es como el mayor motivo de consulta. En la andropausia se hace una evaluación, te digo, no hay un punto de corte como a partir de los 50 años todos están, porque de verdad, te digo, hay pacientes de 60, 60 y tantos que están mejor que los chavos que van a hacer su chequeo inicial, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no hay un nunca ni siempre. Y yo, la verdad, como me dedico a la parte clínica, no manejo la parte de la ok. suplementación hacia lo deportivo. Hay casos en los cuales se hace, pero bueno, no es que sea algo realmente recomendable o que tenga un motivo enfocado a la salud, sino a un resultado, a un rendimiento. Los estudios que se deben realizar, pues sí es esta evaluación metabólica inicial, completa y también nutricional, para ver cómo está alimentándose el paciente, medir los niveles, por ejemplo, de vitamina D, medir cómo está el perfil de lípidos, cómo está en la biometría hemática el hematocrito, que es la parte sólida de la sangre, es decir, la testosterona hace más viscosa la sangre. Ujú. Hacer una evaluación general, y a eso se le pueden sumar más o menos estudios, pero como una cuestión basal, Claro. se puede medir la testosterona total, la testosterona libre, una hormona que se llama dehidroepiandrosterona sulfatada, estamos hablando de los precursores y de cómo esta transformación que lleva al resultado final de la testosterona. Puede ser que tú tengas testosterona baja porque tu transformación de los precursores está mal y no llega a testosterona, o puede ser que desde los precursores estés produciendo muy poquito. Entonces, Ok. es como evaluar en qué nivel está la disfunción. Bueno, pues no son tan sencillos de transmitir así como de una manera Ajá. amplia, pero ¿y qué tan recomendables son? Pues cuando hay una verdadera disminución de los niveles, ya sea temporal o a largo plazo, si realmente se encuentran debajo de niveles fisiológicos, vale toda la pena. Los pacientes sí que ven Cambio. una mejoría en distintos aspectos de su vida, como ya Claro. te decía, incluso en lo psicosocial y en la manera de relacionarse con sus amigos, con su pareja, en su trabajo, etcétera. Y puede formar parte del tratamiento, como decíamos, para estas alteraciones en la función sexual, sin que se piense que todo va a recaer en ello, porque como ya decíamos, si tú das testosterona pero no das terapia, Cambia difícilmente vas a obtener el resultado que pensaste, ¿no? Todo queremos hoy en día de, pues dame, ¿qué me tomo? Nada Claro. más dime y ya veo si vuelvo a la consulta o no. Sí, era la segura, Sí. ¿no? Oye, sí, porque se escucha mucho eso, ¿no? De gente que la está usando para complementar en el lado deportivo, Sí. en el lado del ejercicio, sin el seguimiento o el tratamiento de un médico. O con el coach, la verdad Exacto. es que yo, fíjate que eso no lo entendía, pero cuando yo estaba chavito iba al gimnasio y veía en estas salas que tienen como para la evaluación de la composición, que me hacen mean body en el gimnasio, no sé qué, de repente pasaban y de reojo veías que el coach estaba inyectando a alguien y yo decía, puta, pues ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué le está Ajá. inyectando? Ya, bueno, te vas dando cuenta de cositas, pues resulta que el coach te está dando unos cañonazos de testosterona y sí, claro, te vas a sentir vigoroso, sí vas a fabricar más masa muscular, te vas a sentir quizá con mayor deseo sexual,
cosas que a la gente pues lo interpreta como un feel good, ¿no? Pero en el mediano plazo sí que tiene sus riesgos. El primero de ellos, inhibir tu propia producción de testosterona. Porque el cuerpo es sabio. El cuerpo tiene, como hablábamos de las señales del cerebro, señales de regulación. Ajá. Entonces, si tu cerebro detecta que en vez de tener 4,000 de testosterona, de repente tienes 9,000, pues va a decir, No, pues ya no genero. necesito producir, de hecho hasta me está sobrando, y eso va a inhibir el funcionamiento de tus testículos. ¿Qué es lo que hacen ahí? Hasta chistillos, ¿no? De que como voz de entrenador o lo que sea, Sí, sí. porque se inhibe en el mediano largo plazo el funcionamiento de las gónadas. Esto puede llevar también a infertilidad y tiene también un riesgo cardiovascular mayor, porque como te mencionaba, la sangre se hace más viscosa. Entonces, si se pasa uno de una forma excesiva en los niveles de testosterona, tu sangre está hipercoagulable, es más densa, tienes mayor riesgo de formar trombos, entre otras cosas. Adicional a que estos medicamentos pueden, dependiendo de qué se esté utilizando, procesarse en el hígado. Y la chamba que le estás echando a tu hígado, ahí te encargo. Una tranquiza. Sí, entonces, bueno, como que uno lo ve como, esto me va a optimizar, pero te estás yendo fuera del funcionamiento fisiológico y, como te digo, será algo enfocado en rendimiento, pero eso no es salud. Claro, te puede salir el tiro por la culata, Totalmente. ¿no? Si no lo estás llevando con un médico o si lo estás haciendo nada más acá, con el entrenador debajito de la mesa, ¿no? Creo que son factores que pues, te meten en mucho peligro y recuerdo que era en la de Fight Club, ¿no? Creo que es cierto eso de que al momento de meter mucha testosterona el cuerpo genera del otro lado como progesterona o hay alguna otra forma el cuerpo va a buscar compensar o recuperar un cierto equilibrio, ¿no? No podemos decir específicamente que eso es lo que va a pasar. Si tú metes testosterona, va a subir la progesterona, algo así. Pero algo que es muy curioso es que de manera fisiológica los estrógenos, como el estradiol, las hormonas femeninas, se fabrican a partir de la testosterona. Entonces, si tú tienes un ambiente altamente inflamatorio, puedes estar en un funcionamiento que favorece lo que se conoce como la aromatización, que la aromatización es este proceso que pasa la testosterona para finalmente convertirse en estrógenos. Entonces, si tú le estás dando unos megatrancazos al cuerpo de testosterona, también estás incrementando los estrógenos. Y eso es lo que pasa en Fight Club, que en teoría a este güey le salen sus shishotas. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces puede haber esta... Puede pasar que algunos pacientes, pues, si no haces ese monitoreo adecuado, para la otra mides nuevos estudios y dices, caray, ahora traes unos niveles de hormonas femeninas pues por encima de lo que un hombre debería de tener. Ok, que sí hay ahí como cierta cantidad, ¿no? También pasaba el caso de esta boxeadora en los Juegos Olímpicos que generaba mucha testosterona, Sí. ¿no? Al punto que ya andaban diciendo que era trans. Es un caso, pues ya hablamos de temas genéticos y del funcionamiento de las gónadas, etcétera, muy polémico y difícil de definir, pero sí existen incluso alteraciones genéticas en las cuales, por ejemplo, una mujer tiene testículos, pero los testículos son disfuncionales. Ya estoy aquí hasta definiendo mujer, hombre. Bueno, el punto es que alguien que nació como mujer tiene testículos, pero eso salió en Doctor House, creo, en un capítulo, y que iba a Doctor House y le decía, pues te tengo que avisar que tienes testículos, ¿no? Claro, pero claro. eran testículos disfuncionales. Entonces era alguien que tenía, por causas genéticas, un hipogonadismo primario. Entonces, pero ya son honduras muy del libro o de Doctor House que pocas veces se llegan a ver, la verdad. Sí, que hay como hay un en medio entre el sexo de la persona, ¿no? Como Sí. que puede haber estos matices, ¿no? Que al final pues, mucha gente dice que son blanco, negro y que hay, Sí, pero pues, hay ciertos ya entras en matices. cuestiones del rol de género y tal, Sí. pero bueno, la realidad es que son casos muy, muy extraños, Ujú. pero a esas podemos llegar de que simplemente pues ahí estaban los testículos, pero nunca produjeron, entonces no se desarrollaron características masculinas. Ok, como este lado de la intersexualidad, ¿no? Que son casos... No, delicado. delicado. La biología es increíble, Loquísimo. ¿no? Ok, ahora, esas son las consecuencias, ¿no? También de tú tratarlo fuera de un médico y los riesgos que hay.
Pero pues también hay formas, ¿no? Naturales de mantener buenos niveles de testosterona, ¿no? Que es justo también lo que tú hablas mucho, que es la prevención, ¿no? La prevención, el mantener los niveles de estrés, mantener una dieta. ¿Cómo recomendarías tú? ¿Cuál es el estilo de vida que se tiene que hacer naturalmente para mantener los niveles? Por decirlo de alguna manera lo más sencilla posible, tratar de volver a nuestro origen. Ok. Dormir bien, alimentarnos de la manera más natural posible. Si se puede, no me encanta decir que la gente tendría que comer orgánico porque sé que eso no es costeable para todo el mundo. Hay listas de alimentos que vale la pena consumir orgánicos y otros que son más limpios por la naturaleza del alimento, pero está comprobadísimo el impacto positivo que tiene el consumir alimentos orgánicos y libres de estos pesticidas, químicos que se utilizan. Tratar de disminuir el uso de disruptores endocrinos, precisamente plásticos, sustancias aromáticas muy fuertes. Se ha visto el efecto de ciertas lociones, perfumes, desodorantes que contienen aluminio. Te afectan. Sí, vaya, la magnitud de que tú uses un perfume no es que por usar el perfume va a bajar muchísimo tu testosterona, pero aquí el chiste es cómo va uno juntando factores. Ya si dices, hay hasta unas narrativas así larguísimas de me despierto y me pongo mi shampoo que contiene 30 químicos y me hago mis huevitos en mi sartén de teflón, me pongo mi desodorante con aluminio y así sucesivamente, ¿no? Esta exposición acumulativa es la que le da la relevancia a los disruptores endocrinológicos. Bueno, la disminución de los niveles de estrés, las actividades recreativas, la interacción social. Todo, o sea, es volver al origen, a cómo deberíamos de estar funcionando. Ya pensando en una optimización, vale mucho la pena verificar cómo están los niveles de vitamina D, como decía, cómo está el perfil de lípidos de la persona. Y también existen suplementos que se ha observado un efecto en mayor o en menor medida positivo en los niveles de testosterona, justamente la vitamina D, el omega 3, zinc, ashwagandha, aunque la ashwagandha se debe usar por periodos limitados, porque igual es una chamba para el hígado. Maca, ¿no? Me habían dicho la maca es curioso porque como que se ha empezado a desmentir, ¿tú crees? Se ha visto que hay otros que tienen mayor efectividad, como se me está yendo ahorita, como el fenogreco, como el tonkat ali, pero de lo que más evidencia tiene, curiosamente, es la ashwagandha. Okay. Por un lado, porque sí puede incrementar de manera basal la producción de progesterona, pero su efecto más importante es que produce regulación del eje del cortisol, que tanto se habla hoy en día, bien, mal y regular. Sí, se habla muchísimo. Está cañón, pero lo que es real, existe esta propuesta de un mecanismo llamado el secuestro de pregnenolona. La pregnenolona, digamos que en la cascada de producción de las hormonas, es la hormona abuelita, que se produce y eso lo vas a convertir en chorromil hormonas distintas, pero resulta que para producir cortisol y para producir testosterona, para ambos requieres pregnenolona. Okay. Entonces, si tú vives con altos niveles de cortisol de manera constante y persistente a lo largo del tiempo, el cortisol va a secuestrar a la pregnenolona y no va a haber suficiente para una adecuada producción de testosterona. Okay. Está loquillo. Sí, cómo está todo unido. Pero justo, todo está conectado con todo y al producir esa regulación del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y regular como resultado los niveles de cortisol, dejas de robar las sustancias necesarias para una adecuada producción de testosterona. Entonces, bueno, eso ha tenido evidencia que le favorece. Como te decía, el ejercicio de fuerza tiene una verdadera importancia. La actividad sexual también. Claro. Bueno, pues todo es un círculo, ¿no? Entonces, la actividad sexual y, ¿qué más te puedo decir? Vaya, bueno, ya son varias cositas. Alimentos ricos en grasas saludables, aceite de oliva, aguacate. Tratar de llevar una alimentación antiinflamatoria, lo más parecido a una dieta mediterránea. Creo que con eso tenemos buen punto de partida, ¿no? Sí, con eso ya es bastante. Oye, pero entonces, ¿sí es real que las pesas, digamos, o el ejercicio, o qué tipo de ejercicio es el que ayuda a los niveles de testosterona? Cuando tú realizas un ejercicio que
lleva al cuerpo a extralimitarse, digamos. Yo cuento con la estructura actualmente para hacer 6 repeticiones, ¿no? Y tú le transmites el mensaje a tu cuerpo de que quieres hacer 8 repeticiones, echas a tu cuerpo a andar nos están avisando que necesitamos más músculo. Y bueno, todo se retroalimenta, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las hormonas. Si todo lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces, sí que está relacionado la realización de actividad física que estimule el crecimiento muscular con el incremento en los niveles de testosterona. El ser inmóvil sí va a llevar a esa... Pues dices, no necesitamos una mayor producción, no necesitamos este sistema activo en este momento. Yo lo que necesito ahorita es mi cerebro trabajando para mi home office y todo eso. Claro. Va el cuerpo a ahorrar energía o a eficientar sus recursos. Que eso es también lo que habla de este déficit de testosterona en las nuevas generaciones, ¿no? También el quedarte en tu computadora más tiempo y no salir, menos ¿no? móviles, O sea, de lo que éramos antes, porque pues ahora todo se limita a tu actividad cerebral y tu tecleo, pero para la mayoría de las cosas te tienes que mover muchísimo menos. Entonces, de plano es ejercicio específicamente el que incremente masa muscular. Para testosterona sí, Okay. es lo que más eficacia tiene, aquel que estimule el músculo a crecer. Y otro tipo de ejercicio, digamos, correr, digamos, algo más anaeróbico, como otras actividades, también lo ayudan, no del mismo nivel. El cardiovascular no en la misma medida. Okay. Todo el ejercicio ayuda, sin duda, pero el cardiovascular no en la misma medida. Y algo que ha habido estudios que favorecen y estudios que dicen es el HIIT, el de intervalos de alta intensidad. Okay. Entonces estamos como definiendo, creo, es algo que podría decir que también funciona, pero hablando de evidencia sólida es la masa muscular, por verse el HIIT. Claro, no, y que también también lo que se ha impuesto ahorita mucho y que implementa la moda de que la gente lo haga, pues es que al final es tu cuerpo y después ya cuando estemos mayores que podamos utilizar y que podamos seguir caminando y sentarnos y acomodarnos y continuar con nuestra vida diaria, pues se recomienda, ¿no? También, digo, tampoco tienes que estar mamadísimo, no tienes que ser un fisicoculturista. Pues, que ¿no? se mueva, ¿no? Ya hay que estar aquí, como te digo, regateando el agua, también regateando. Una caminata, por favor. Claro, exacto. 30 minutitos, ¿sabes? Porque es que ni eso claro. hacemos. No, porque también están como estos mitos, ¿no? A mí me pasa platicar con amigas o con amigos, especialmente mujeres, ¿no? Es que yo no hago pesas porque no quiero estar marcadísima. Es como, no, tranquila. O sea, no. Hay niveles. Hay niveles, obviamente, y también muchos hombres, no, es que yo no quiero estar marcadísimo. Pero es como decir que por hacer pesas vas a acabar marcadísimo, mamadísimo. Es como si yo dijera, no me den un balón de básquet, no quiero ser LeBron James. Porfa, no me pases la bola de fútbol, güey. No, es que no quiero convertirme en Messi. Sí. No. O sea, simplemente es dar rangos de movimiento, mantener el músculo activo. Ese músculo activo va a activar el interior de las células musculares, las mitocondrias, activar tu quema de calorías, tu quema de grasas. O sea, es echar el motor a andar y no necesitas más que eso. Ya si tú quieres llegar más allá, pues es una estrategia enfocada en la hipertrofia, pero no cualquier ejercicio de pesas va a estar 100% enfocado en una hipertrofia. Exacto, el hacer este ejercicio para también aumentar tu testosterona y no tener que inyectarte testosterona para hacer más... Ajá, o sea, no, y además no tener que hacerlo para crecer la masa muscular, ¿no? O sea, es como que mejor que sea hacer estos ejercicios, incrementa tu testosterona en vez de tener que estar como en los gimnasios que se están inyectando para esa atrofia. Todos los beneficios de los que hemos platicado de la testosterona, pues son los beneficios de la testosterona natural. No significa que necesitamos suplementarla para obtenerlos, sino que podemos trabajar en todo ello y quizá medir y ver qué tanto mejoramos. Hay personas que completamente recuperan sus niveles óptimos con la regulación del estrés y el ejercicio, y hay personas que efectivamente existe una disfunción y que dices, bueno, pues chance en un año lo regulas, pero mientras tanto vamos echándote una manita a mejorar tu calidad de vida. Y de la misma forma funciona el tener actividad sexual, o sea, entre más actividad sexual tengas, más suben tus niveles de testosterona. Estás estimulando el funcionamiento de las gónadas, que finalmente son las principales productoras, entonces lo mismo, lo que no se usa se atrofia. Ok, incluso igual con masturbación. Sucede también con la masturbación. Hay quien dice que la masturbación disminuye los niveles de testosterona.
punto que se pueden preguntar muchos, pero si bien puede haber una disminución momentánea, no está clínicamente comprobado que una masturbación recurrente, claro, todo tiene sus límites, pero que te pueda llevar a una deficiencia de la misma, no. Ok, oye, sabemos que las mujeres, y es muy claro, su ciclo hormonal, ¿no? Es evidente, la menstruación lo hace más que evidente. ¿Los hombres tenemos igual algún ciclo hormonal donde, no sé, algún periodo de tiempo que nos haga más sensibles, nos haga un poco más irritables? ¿Hay algún ciclo temporal relacionado? Como tal, no hay un ciclo en realidad. Ahí sí, pues, ventajas. Sí. Pero sí, no hay un ciclo temporal. Sí puede haber situaciones temporales momentáneas respecto a lo que hemos platicado que lleve a esta disminución y que efectivamente nos lleve a esa labilidad emocional, sensibilidad, etcétera, pero es más asociada al funcionamiento en relación al ambiente que a una temporalidad de, bueno, cada tantos días estás más abajo y cada tantos días más arriba. En realidad nuestra producción es bastante estable. Sí, que justo se asocia mucho, ¿no? a la masculinidad, ¿no? Esta creación del personaje de lo masculino con la testosterona, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que el más o menos testosterona no te hace más o menos hombre, ¿no? Creo que no te quita la masculinidad. Es ahí creo que parte de muchos de los mitos, como decías antes, ¿no? Que si tú veías a una persona calva es como, no, pues es que tiene mucha testosterona. Testosterona, ¿no? Pura. Vin Diesel, La Roca. Que sí pasa, incluso, ¿no? es un modelo general. Claro, ¿no? claro. Como de ellos son los masculinos. Y digo, también es una gran excusa al quedarte calvo el decir, no, pues es que... Mejor me voy rapando. Exacto, ¿no? Sí. Pero son todos estos mitos y es como la forma en la que se asocia y las formas diferentes que funciona la testosterona. No necesariamente puede haber una persona con muchísima testosterona que no se va a quedar calva, puede haber otra que sí se va a quedar calva. Sí. No está directamente, ya lo habías hablado en un inicio, ¿no? Que son otros factores los que intervienen, ¿no? Pero si uno al usar tratamientos de testosterona puede llegar a la calvicie, digamos. Porque había un mito, bueno, no un mito, pero decía que mucho que te dabas cuenta en la NBA, por ejemplo, que estaban inyectándose testosterona o anabólicos, te dabas cuenta también porque en ese entonces la mayoría de los jugadores ya estaban calvos en cierta edad, ¿no? Es cierto que si de repente alguien quiere empezar a utilizar testosterona en tratamiento, ¿pueda causar una calvicie? Puede llevar, pero no significa que siempre va a llevar, sino que era lo que platicábamos de que depende de la sensibilidad genética que tengan, por ejemplo, tus folículos del cabello. Es eso, va a haber personas con 7,000 de testosterona y con 7,000 de testosterona que él tenga cabello en la cabeza y él no. Depende más de esa sensibilidad genética, pero si tú eres una persona con mayor sensibilidad y le das tus inyecciones de testosterona, pues sí que puedes acelerar esa caída de cabello y que el patrón de la alopecia se haga mucho más marcado. Además de que también de alguna manera cuando se hace la administración de la testosterona puedes hacer la vigilancia de hacia qué se está transformando, porque particularmente esta otra forma, la dihidrotestosterona, es la que más produce alopecia y esa transformación también puede depender de muchos factores, incluso metabólicos. Claro. Pero bueno, sí, realmente... Son muchos factores. Vaya, es que justo es eso. Y es lo delicado de cualquier terapia que tú dices, a ver, voy a dar esto al cuerpo, pero ¿en qué se va a convertir? ¿Hacia dónde se va a ir? Esto de pensar que el cuerpo es sabio en toda situación y de que lo que tú le des va a saber hacia dónde necesita más y se lo va a llevar así. No funciona tan así, hay que decirlo, sí se puede llegar a franco exceso de este lado y franca deficiencia de este lado. Entonces, sí, claro, el cuerpo es sabio, pero requiere de que se hagan las cosas con sensatez. Claro. Mira, tengo un par de preguntas que me interesaron mucho que mandó la gente. Hay una, dice, ¿el hombre es más propenso al desapego por la testosterona? Eso es algo que nadie me había preguntado. Sí, qué loco. Yo tampoco, ahorita que lo pensé, dije, desapego, pero está bueno. Ahí, voy a inventar, por supuesto, porque, insisto, es algo que no me habían preguntado, pero ya platicábamos de cómo efectivamente alguien que tiene niveles de testosterona más elevados tiende a la independencia, de alguna manera. Es alguien que está en un modo más de supervivencia, modo cacería, etcétera.
podría influir en términos del desapego. Valdría mucho la pena preguntarle a un psiquiatra. Claro, sin tenemos embargo, otros creo que factores. lo más importante es volver a esta idea de que la testosterona no va a crear una emoción, no va a crear una dinámica social, sino que va a potenciar lo que tú traes adentro. Entonces, desde cuál es tu idea de cuál es la masculinidad, hasta cuál es tu idea de cómo es la relación entre hombres y mujeres, se puede ver potenciada por los niveles de testosterona, pero de eso a que siembre ese inception en tu cerebro del desapego, pues Claro. no lo creo de manera tan, pues que esté tan ligado. Porque igual justo me preguntaron que qué tan cierto es que el hombre no puede controlar su impulso sexual debido a la testosterona. Ah, no, eso lo dice un hombre que, que quería andar por ahí. Claro, Vaya, ¿no? sí existe mayor deseo sexual, mayor impulsividad Obvio. sexual, mayor vigor, pero lo mismo, solo está potenciando lo que tú traes adentro. Si tú te querías ir de putas, pues... Claro, y, claro. y te quieres usar eso como pretexto, pues... Puede ser que haya sido lo que te empujó a hacerlo, pero tú ya querías hacerlo. Claro, o sea, no es que es culpa de mi testosterona, ¿no? tengo Qué tanta fácil, que tengo ¿no? que sacarla por algún lado. Pues Sí, no. porque imagino que va a haber una cantidad de infieles que es como, pues es que no pude evitarlo, tengo testosterona alta, ¿no? Es Y que no me pude no controlar. atienden en casa. Exacto, Eso ¿no? es algo que se usa muchísimo, ¿no? Es que yo tengo este vigor sexual que tú no estás nivelándote a él. Pues Sí. eso es una cuestión completamente cultural y de la Sí, crianza exactamente. y de la relación de pareja también, que es lo que decíamos. Sí, ¿no? como O sea, luego usan que las blue balls, ¿no? No, es que es blue balls, o sea, sí te puede llegar a doler. vaya, todo, existe cuando existe. hablas de la estimulación sexual, Claro. pero de eso a que alguien vaya por la vida caminando con blue balls, pues no. Pues échate la mano, bro, también, y ya estuvo. ¿Algún otro mito que tengas tú, como que creas que sea necesario aclarar, que te hayan llegado a preguntar constantemente, que no te haya platicado ahorita? Bueno, te puedo decir respecto a las creencias con las que llegan los pacientes, que es efectivamente por toda esta narrativa que se ha creado alrededor de la testosterona. Justo creo que lo que es muy importante es remarcar eso, que tu función sexual no depende exclusivamente de la testosterona, tampoco lo hace la fabricación de masa muscular. Cada vez se habla más sobre los trastornos de estado de ánimo relacionados a los niveles de esto, pero hay gente que piensa que con la terapia de testosterona van a bajar sus niveles de ansiedad y pues no es la única causa, ¿no? Entonces también se requiere de ese apoyo, de ese abordaje integral y básicamente es que lo asociamos a tantas funciones a un nivel sociocultural que pasa con todas las terapias de reemplazo, que uno llega pensando que el reemplazo va a resolver todo el contexto en el que estás aventando la testosterona, ¿no? Entonces, en realidad creo que todo esto va a depender de la concepción que tú tienes, de cómo eres tú, va a depender de cómo fue tu crianza, decíamos, de tus traumas, de tus emociones reprimidas, de los impulsos que no has cumplido y pues de a qué tipo de planta le vas a echar agüita. El que tú percibas la testosterona como el estandarte de la masculinidad, pues de lo único que nos habla es de tu percepción de la masculinidad, cuando no venimos ni a demonizar ni a glorificar la testosterona, simplemente es una hormona que forma parte muy importante de nuestra salud, de nuestro bienestar, y sí que requerimos de tener buenos niveles para cuidar de nosotros mismos y para cuidar de las personas que nos rodean, pero nada más. Es parte de nuestra salud, así como lo son todas las demás cosas que se tienen que evaluar cuando se evalúa este único o únicos marcadores que no nos están contando la historia completa. Ok, pues bueno, creo que ya abarcamos en sí. Se logró. Se logró abarcar muchísimos de los temas. Yo creo que funciona bien para toda la gente que nos escuche, para tener un conocimiento, ¿no? Claro. Más certero de lo que es, de evitar también como los sesgos y la desinformación y los mitos. Ahora ya me atrajo la idea de irme a revisar. Checártelos. Yo nunca me he checado, ¿no? Digo, pero no como en preocupación, sino nada más para estar consciente Sí, saber y en saber dónde estás. Exactamente, ver tal dónde vez estoy parado. Si pudieras hacer algo para optimizarlo desde Claro. tu estilo de vida, creo que vale la pena. Y ya si descubrieras que estás
muy fuera de Ajá. tal vez darle atención, pero yo creo que el buscar atención en términos de la testosterona debe de venir más de una parte clínica, ¿no? De, oye, yo estoy presentando esto, me estaba sintiendo antes así, Claro. me estoy sintiendo ahorita así. Y lo otro sería más bien con un afán de optimización. Oye, ¿qué puedo hacer desde Ok. la parte nutricional? ¿Cómo puedo mejorar mi sueño, mi estilo de vida para llegar a unos niveles más adecuados? Perfecto, pues muchísimas gracias, Gracias a por, ti. por venir con nosotros a platicar. Te tenemos un regalito. Venga. Ahí lo tenemos, producción. Te tengo este regalito, Thor. Muchísimas gracias. Oye, como Miss Universo. Ándale, güey. Nunca me habían tratado de esta manera. Qué honor, no, pues un muchísimas pequeño gracias. detalle en Y agradecimiento. me encantó diste. el enfoque que le dimos. Realmente creo que las hormonas siempre los quiere ver uno desde una perspectiva 100% clínica, y lo que precisamente hablábamos de que es el mensaje que me interesa transmitir a través de redes y tal, es que todo está conectado con todo, y que verdaderamente los mensajes que le mandamos a nuestro cuerpo es como decirle al cuerpo qué hacer con Claro. la vida, y va a influir muchísimo en nuestra calidad de vida, y no debemos de menospreciarlos ni de intentar simplemente reemplazar todo de manera artificial. Y bueno, pues ya el tema de la masculinidad llega a temas mucho más Sí. profundos, pero hablamos de eso, de la potenciación de quienes nosotros tenemos los elementos para Ujú. hacer. Sí, aprovechar lo que tenemos y construir a partir de eso sin tener que recurrir necesariamente a externos, ¿no? Me Creo encanta, que- así es como he visto siempre a la hormona de la testosterona como una hormona de construcción en todos los aspectos que lo hablamos, pero de nosotros depende que realmente Claro. sea de construcción y no de destrucción. Me parece perfecto. Y también la gente, también estuviste con Muriel, ¿no? En un episodio también, que la gente te puede checar en ese episodio. Asumo que ya eran otros temas distintos. Aquí Distintos. quisimos abordar full No, testosterona. Este enfoque fue nuevo para mí. sin Qué duda. bueno, en verdad. Qué chido que podamos tener esta nueva información para mucha gente que esté ahí afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a y- ti, Diego, y pues gracias a quienes se quedaron hasta el final. Claro que sí, ahí están tus redes sociales también para que te sigan, para que vean todo tu contenido. Y muchísimas gracias a todos ustedes que escucharon Bruto, y nos vemos en el próximo episodio. Más humano, menos bruto. Una producción de Troop.